Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la clase del día número 4, hoy jueves 13 de julio, eh, a las 7:10 empezamos nuestra clase. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver estrategias para generar empatía dentro de los cobros, cuando se hacen los cobros a los clientes, ¿no? Y hay muchas formas, ¿sí?, de ayudar a los clientes a tranquilizarse en medio del caos que es tener una deuda en mora. Entonces, hay muchas estrategias que usan las grandes empresas para ayudar a los clientes, pero muchas veces se quedan cortos en dar esas herramientas a los clientes o esas ayudas o esas facilidades para que los clientes se pongan al día, y por ese hecho resultan muchas veces endeudados, ¿sí? Endeudados y sobre todo en mora, o desisten de pagar las deudas y entonces son reportados a las centrales de riesgo y amenazados y bueno, muchas cosas, ¿no?, que se generan con una deuda. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los motivos por los cuales no se gestiona el pago de esas deudas. Y hay digamos que muchos motivos, ¿sí?, por los cuales no se gestionan esos pagos. Inicialmente está la crisis financiera que, pues, a todos en algún momento nos puede llegar esa crisis, ¿cierto? Entonces, digamos que los clientes, eh, se, ellos hacen un acuerdo o se comprometen, ¿sí?, a pagar, a hacer los pagos de las cuotas debidamente, cumplidamente, en el mes a mes, en la fecha estipulada. Cuando se endeudan, cuando adquieren la deuda, pues ellos ven la viabilidad de hacerlo de una forma muy tranquila y sobre todo cumplida. ¿Mm? Pero cuando empieza a pasar el tiempo y se empiezan a generar algunas situaciones, tal vez sean externas, es decir, que no dependa de ellos, tal vez la canasta familiar pues tiene alzas, como en este momento pasa, que los precios de la canasta familiar fluctúan, ¿no?, allá afuera, y entonces pues de alguna manera, a pesar de que se lleva un presupuesto, se está trabajando, empieza a faltar el dinero, es decir, que no alcance a pagar, ¿cierto? O a cubrir lo esencial de la casa, como es pues el mercado, el arriendo y todos los pagos necesarios de un hogar. Y esto genera que el cliente en ese orden de ideas le dé prioridades a sus gastos. Y obviamente nadie quiere ver a su familia o a sus hijos o bueno, a las personas con quien viva pues aguantando hambre o teniendo necesidades o tal vez bueno, mal o enfermos. Obviamente esas son prioridades que todo ser humano debe tener cubiertas, ¿sí? Debe tener como muy controladas y sobre todo estar tranquilo de que todo está al día, ¿sí? Cuando esto no sucede, pues las personas entran en shock, entran en desespero porque es que es su familia, tal vez sea incluso la misma persona que esté sufriendo alguna enfermedad y necesite cubrir gastos sobre ellos, ¿sí? Entonces son muchas las situaciones que se generan dentro de un hogar, ¿sí? Dentro de una familia donde la persona que se comprometió a hacer los pagos adecuados y a tiempo por la deuda que adquirió, pues en algún momento deja de hacerlo, ¿no? También, pues las separaciones, es decir, cuando son casados o así no sean casados, pero aún así el hecho de separarse con su cónyuge o con la pareja, pues eso genera también una crisis financiera, porque ya no, ya tal vez
pues ya los dos no están trabajando, no están juntos, se genera una situación. Bueno, en ese momento hay una crisis, además emocional y de todas las maneras, entonces hasta que el cliente no arregle su situación personal, pues obviamente no se hará cargo de toda la parte de deuda que tenga en su vida, ¿sí? Y bueno, hay muchas más situaciones, ¿sí? Por las cuales se puede pasar por una crisis financiera, tal vez la pérdida de una persona. Eso también puede generar situaciones en nuestra, en nuestra vida. Y, y hace que pues la persona no pague sus deudas, ¿sí? Y muchas veces las personas no es que no quieran pagar las deudas, también eso es empatía, ¿no? Aprender a ponernos en el lugar de las personas y entender la situación por la que están pasando. Obviamente para una empresa, pues ellos solamente requieren es recuperar el dinero que en algún momento pues se prestó, ¿sí? Con los intereses adecuados y lo que requieren es recoger ese dinero, ¿cierto? Eh, entonces, en ese orden de ideas, muchas veces dicen que las empresas no tienen corazón y es verdad. En los negocios con dinero, con respecto a esa parte, pues no se tiene corazón, pero resulta que en este momento se reconoce que a pesar de que en los negocios el dinero es el que debe fluir y los negocios son los que deben salir adelante, pues todo esto sucede a través de personas y estas personas son sensibles, pasan por situaciones, ¿cierto? Estas personas sienten, reaccionan a todas las situaciones que pasen diariamente en su vida. Y por eso es que debe haber la empatía para poder entender a las personas cuando se llamen, hacer los cobros, poder entender si el cliente está transmitiendo alguna situación, necesidad, caso que le esté pasando, entonces, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Cierto? Tal vez no le podamos ayudar emocionalmente o en su vida, pero sí a organizar de nuevo esa deuda y se puede hacer de muchas maneras para que el cliente pues tenga más tranquilidad y pueda ponerse al día con el tiempo. ¿Mm? También están las disputas, que es pues el hecho de pelear, ¿cierto? Las discusiones, las situaciones que salen entre, puede ser entre cliente y empresa, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, al cliente no le gusta que lo presionen y muchas personas incluso son groseras, ¿sí? Y obviamente cuando se trata de dinero, cada quien, pues, como dicen por ahí, tira para su lado, ¿sí? Entonces, allí se genera eh, disputas o discusiones donde no se llega a ningún acuerdo y el cliente puede dejar de pagar y no le interesa muchas veces. Las personas dicen, no, no me interesa que me reporten, ¿cierto? A las centrales de riesgo, muchas veces pasa eso. Y pues ahí pasan años y años y a veces no se recupera la cartera, pero es por falta de empatía y sobre todo de inteligencia en ese momento, poder llegar a un acuerdo con el cliente. ¿No? Porque a quien le gusta que por alguna razón está pasando por una situación adversa y que llamen y le cobren, bueno, está bien, pero de una mala manera, tal vez con amenazas. Obviamente, si la persona está estresada, tiene situaciones adversas en su vida y pues recibir amenazas y qué, y sanciones y bueno, todo esto es lo que les dicen cuando los llaman a cobrar, pues eso genera estrés y genera indiferencia también, porque tras de que la persona está bien cargada de situaciones y pues que llamen a ponerle otra carga más, pues obviamente ahí viene la situación y el cliente se pone a la defensiva, ¿cierto? Entonces es importante que podamos
dentro de una compañía, poder llegar a un acuerdo con la empresa. ¿Cuáles son las estrategias que ofrece la empresa al cliente para poder ayudarle a que se ponga al día? ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres estrategias? ¿Cuáles son esas facilidades? ¿De qué manera se puede hacer? ¿Ah? Para no entrar en discusión con nuestros clientes y pues sobre todo generar esa confianza del cliente en nosotros y poder ayudarle a darle soluciones y que pueda él manifestar también si está de acuerdo o no, por qué razón no podría, ¿cierto? Hasta llegar a hacer un acuerdo que sea viable tanto para la compañía como para el cliente. Porque obviamente la compañía requiere recuperar ese dinero y el cliente requiere pagar su deuda para quedar al día y no tener traumatismos financieros más adelante, ¿sí? Entonces eso es importante. Dice que los deudores morosos, ¿sí? Los motivos por los cuales no gestionan el pago, pues bueno, con los deudores morosos hay que llamarlos y hacer acuerdos ya, digamos, con anterioridad. Se debe haber llegado a un acuerdo con la empresa nos debe haber pasado algunas estrategias para ofrecerle a los clientes y en ese orden de ideas, pues entonces llamar a los clientes y hacerles las propuestas, ¿sí? También pasa que la empresa puede llegar en un momento determinado a eh, vender su cartera amorosa. ¿Para qué? Para librarse de todas esas situaciones engorrosas y además, pues recuperar su dinero. Tal vez no lo recupere al 100%, ¿cierto? Pero le garantiza que pues en lo posible va a tener por lo menos el 70%, el 60% de su dinero, ¿sí? Y pues lo otro es que estas empresas, porque son empresas que ya existen y que se encargan, ¿cierto? De comprar carteras pues atrasadas, ¿sí? De deudores morosos. Y entonces ellos se encargan de mirar, de crear estrategias para poder entonces ayudar a estas personas a ponerse en al día. Entonces el flujo de caja, la entrada y las salidas de dinero deben ser pues adecuadas para una compañía. Todo debe estar debidamente organizado dentro de una compañía para que pues ellos puedan seguir dentro del mercado funcionando y haciendo su trabajo legal y sobre todo diariamente, ¿cierto? Porque una empresa, pues la idea es que no se acabe por ese motivo. Muchas empresas han quebrado. Anteriormente hubo empresas que quebraron por eso, porque tal vez dieron mucho crédito y de alguna manera en un momento de crisis los clientes dejaron de pagar y obviamente llegó a la quiebra la compañía. Entonces es lo que no se desea y lo que se evita a toda costa cuando se crean las estrategias para lograr que los clientes puedan ponerse al día. Bueno, plantear opciones de acuerdo a alineamientos. Entonces, a un cliente se le puede dar muchas herramientas o estrategias para que ellos puedan refinanciar sus créditos, ¿sí? Y sabemos que un crédito tiene una cuota, ¿cierto? Mes a mes, tiene un valor principal, un tipo de interés, ¿cierto? Y este crédito se saca a determinado número de cuotas, ¿sí? Entonces, cuando el cliente deja de pagar, podemos refinanciarle ese crédito. Entonces ahí podemos afectar el número de cuotas a pagar, ¿sí? ¿De qué manera podemos ampliarle el número de cuotas? Tal vez se demore un poquito más, pero va a ser más factible para él
porque le va a quedar más bajitas, ¿sí? La cuota de pago va a quedar más baja y va a ser asequible para él poder pagar ese crédito, porque en algún momento dejó de pagar por eso, ¿no? Porque el compromiso que él había hecho con determinado precio o sí, cuota, valor de la cuota, digamos que tuvo traumatismo, ¿cierto? Por algún motivo, entonces hay que llegar a refinanciar y afectar el número de cuotas para poder pues que le queden cómodas, a pesar de que le queden pues más, un mayor número de cuotas, pero es una forma no más, digamos, en este momento que les estoy nombrando, que se puede hacer con ellos, con los clientes, y eso pues hace que el cliente pueda tranquilizarse y tener la esperanza de poder pagar dicho crédito, ¿cierto? Y como les decía antes, la compra de cartera, ¿sí? Dice que plantearé opciones de acuerdo a alineamientos. Entonces, la compra de cartera puede ser que una empresa que se dedica a ser cobradores, ¿cierto? A que se haya generado para eso, precisamente para comprar cartera a diferentes clientes, puede ser a empresas o puede ser incluso a clientes específicos. Entonces eso le puede ayudar también a generar un mejor eh, flujo de dinero al cliente, es decir, de qué manera, cuando el cliente siente que eh, al, al vender su cartera, en este caso, digamos, una empresa vende su cartera, recupera en un gran porcentaje las deudas que están ahí, ¿no? Y pues, sobre todo, como se quita ese traumatismo o ese peso de encima, ¿sí? De estar cobrando y pues obviamente se gasta mucho dinero en personal, se gasta tiempo en este esfuerzo por recuperar cartera. Entonces, pues menos mal, digamos que se genera ahora o se crean empresas donde se dedican a este oficio. Y ellas como le dan un aire, un respiro a las empresas o a los deudores y también a las empresas que tienen este inconveniente, ¿sí? Entonces, todo esto es importante del pago de una deuda en el momento, sí, en el momento de ponerse al día con una deuda. ¿Eh? Entonces, quisiera presentarles un video y es de la comunicación asertiva. Recuerden que en una deuda todo está a la defensiva, es decir, el cliente y también la empresa. Obviamente la empresa va siempre a ir por su dinero porque necesita recuperarlo, porque es con el que trabaja de nuevo, con el que vuelve a producir, ¿cierto? Y le da todo el manejo a una empresa. Y el cliente, pues también está siendo ahí lesionado porque él no quiere tener deudas. ¿O quién quiere tener deudas? Obviamente nadie. Y entonces, pues se generan unos inconvenientes. Entonces vamos a mirar la comunicación asertiva, cómo afecta en un determinado momento. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario, a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad.
sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Bueno, en un momento de comunicación asertiva, pues ahí es donde tenemos que aprender la inteligencia emocional, ¿no? A ser inteligentes emocionalmente para aprender a regular nuestras emociones. En un momento determinado, digamos que el cliente está alterado, entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo como cobrador, cierto? Puedo reaccionar de una manera agresiva, que es una comunicación eh, negativa, ¿cierto? La comunicación agresiva obviamente lo que hace es dañar todo vínculo de amistad o de confianza o de tranquilidad en un momento determinado en una conversación. Entonces, es importante mirar de qué manera regulo mis emociones y entonces como si tengo que respirar, pues, y pensarlo mejor, cómo voy a contestar y cómo voy a hacer, porque obviamente, sobre todo en los cobros, se generan situaciones muy adversas, donde hay groserías, donde se contesta mal, donde hay gritos, ¿cierto? Donde tal vez hay juzgamiento de parte del uno y del otro, entonces es ahí donde hay también ofensas. Y esas ofensas son las que hacen que la persona aún con mayor, digamos, razón, se salga de su control. Entonces es ahí donde nosotros como asesores o como cobradores o como vendedores tenemos que tener el dominio propio, ¿cierto? Tampoco la idea es llegar a la comunicación pasiva, que es una comunicación donde damos eh, como, como no alegamos, no decimos nada, no hablamos, nos quedamos callados, somos sumisos, tal vez somos inseguros, ¿cierto? Y dejamos que la otra persona pues imponga y diga lo que quiera, tampoco es esa la forma. Entonces recuerden siempre que hay tres formas de comunicarnos, que es la comunicación asertiva, que es a la que debemos apuntarle, llegar y hacer todos nuestros arreglos y nuestra mejora interior para poder llegar a ser asertivos en esa comunicación. La otra comunicación es agresiva, que es donde hay disputas, y la comunicación pasiva, que es donde no se genera ningún acuerdo y se deja o se permite que en la otra parte haga lo que quiera, es decir, que ponga sus términos a su manera, cuando la contraparte también tiene derecho y debe también asumir su responsabilidad. Entonces recuerden siempre esas tres formas de comunicación y sobre todo cómo pueden hacer ustedes para estar en la comunicación adecuada. ¿Listo? Que es la asertiva. Ahora, en ese orden de ideas, hoy vamos a trabajar como yo ayer les dije. Yo sé que acá está ya resuelto el ejercicio, pero quisiera que ustedes pudieran bajar el archivo y pudiéramos hacerlo todos juntos, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a bajarlo y vamos a quitar todos los resultados que están ahí. No sé por qué se subió así, no me di cuenta, de hecho. Y entonces se subió, miro la otra,
Pero un momentico. Ahora. No, también. Bueno, no me di cuenta de esto. ¿Por qué se subió así? Bueno, entonces la idea es que vayan aquí a los 3 punticos, puedan abrirlo en una ventana nueva. No sé si estén viendo. Y puedan descargarlo.